Montevideo, invierno de 2006. A las 10:47 de la mañana, Facundo Rivero, un estudiante de 16 años del exclusivo Colegio San Ignacio del Prado, fue visto por última vez cruzando el pasillo norte rumbo a la sala de reuniones. Su destino era entregar un informe disciplinario. Nunca salió. Nadie lo vio más. Y lo más inquietante, ningún adulto pareció notar su ausencia hasta que fue demasiado tarde. La investigación oficial fue tan breve como superficial. El colegio sostuvo que Facundo se había fugado, pero su familia siempre lo negó. Años más tarde, cuando nadie hablaba ya del caso, un limpiador encontró una nota entre basura olvidada, un mensaje manuscrito con una advertencia que helaba la sangre. ¿Qué pasó realmente dentro de esas paredes? ¿Quién quiso silenciar a Facundo? ¿Y por qué? Comparte tu opinión en los comentarios, suscríbete para más historias reales y activa la campanita para no perderte la verdad detrás de los silencios. Facundo Rivero tenía 16 años. Su madre decía que era un chico reservado, observador, de esos que prefieren escuchar antes que hablar. Su padre lo describía como determinado, capaz de sostener una idea aun cuando todos a su alrededor pensaran lo contrario. Vivían en el barrio Buceo, una zona de clase media acomodada en Montevideo, y aunque nunca habían sido millonarios, la familia hacía sacrificios considerables para que Facundo pudiera asistir al San Ignacio del Prado, un colegio bilingüe, privado y elitista, donde estudiar significaba formar parte de una futura élite empresarial, política o académica. Desde pequeño, Facundo había mostrado una inteligencia aguda. Era excelente en literatura, tenía una memoria prodigiosa para los detalles históricos y una capacidad inusual para detectar contradicciones en los discursos de los adultos. No era problemático, pero tampoco complaciente. De hecho, eso le trajo conflictos con varios profesores, especialmente con aquellos que, según decía él mismo, usaban el poder como escudo para sus propias miserias. En los meses previos a su desaparición, algo había cambiado en Facundo. Sus amigos notaron que ya no se quedaba tanto tiempo en los recreos. Comía rápido, se aislaba. Su mejor amigo, Esteban, contó que más de una vez lo sorprendió observando fijamente hacia el edificio administrativo del colegio, como si estuviera esperando algo. Su cuaderno de apuntes de literatura, el que siempre llevaba consigo, se convirtió en un espacio más privado que nunca. Nadie sabía qué escribía en él, pero su comportamiento dejó de ser despreocupado. La familia atribuyó inicialmente estos cambios a la presión académica, pero su madre, Patricia, una enfermera con mucha intuición emocional, recordó una conversación inquietante semanas antes de la desaparición. Una noche, mientras cenaban, Facundo mencionó de forma casual: «A veces, los lugares que deberían cuidarte son los que más daño pueden hacerte, ¿no?». Ella le preguntó a qué se refería. Él sonrió sin ganas y dijo: «No importa, era una reflexión nomás». El Colegio San Ignacio del Prado estaba ubicado en un predio de más de 5 hectáreas en la zona de Carrasco, rodeado de eucaliptos y edificios modernos de concreto y vidrio. El bloque administrativo se encontraba en el ala norte, separado del resto del colegio por un largo pasillo que atravesaba el jardín principal. Aquel día de junio de 2006, el aire estaba frío y húmedo, como suele ser en los inviernos montevideanos. Facundo fue llamado a la dirección para entregar un informe disciplinario por una discusión menor con un docente de historia. No era algo grave, pero requería su firma y su versión de los hechos. A las 10:44 se lo ve en las cámaras del pasillo sur, cruzando con su mochila y un sobre en la mano. Sonríe levemente a una compañera que venía del baño. 3 minutos después desaparece. Lo extraño no es solo que nunca llegó a la oficina del director, según este último, sino que la sala de reuniones donde debía entregar el informe no tenía cámaras. Tampoco había adultos presentes que lo hayan visto salir. Nadie, absolutamente nadie, pudo confirmar que Facundo abandonara esa zona del colegio. Lo más desconcertante es que sus pertenencias, su mochila, su cuaderno personal, incluso su abrigo, quedaron en el salón de clases. Su celular, en aquella época un modelo sencillo sin cámara, fue hallado sin batería en su casillero. Ninguna nota, ninguna llamada, nada. La primera reacción de la institución fue contradictoria.
Algunos directivos hablaron de una posible salida voluntaria, sugiriendo que Facundo podría haber abandonado el colegio por alguna razón emocional. Pero esto no tenía sentido. No se llevó dinero, ni documentos, ni ropa. Y el colegio, aunque cerrado al público, tenía estrictos controles de ingreso y egreso. Ningún guardia lo vio salir. Ninguna cámara captó su salida. Nada. Durante las primeras horas se barajaron hipótesis internas, que Facundo se había escondido en el edificio, que había salido por alguna rendija en una zona en obras. La policía fue notificada recién al día siguiente, lo que indignó a la familia. El hermetismo del colegio no hizo más que aumentar las sospechas. Pero antes de entrar en los detalles de la desaparición, volvamos a la vida de Facundo, porque entender quién era puede ayudarnos a comprender por qué desapareció, o por qué alguien pudo haber querido que desapareciera. Facundo había tenido varias discusiones con profesores en el año previo. Una de ellas, especialmente tensa, fue con el profesor de filosofía, un hombre de reputación impecable pero carácter autoritario. La discusión ocurrió durante una clase sobre ética institucional, y Facundo, según sus compañeros, cuestionó en voz alta si la ética de una institución debería ser definida por quienes se benefician de que nada cambie. El comentario fue interpretado como una provocación, y desde entonces el joven comenzó a recibir advertencias de conducta. Pero lo más inquietante fue lo que encontró Esteban, su mejor amigo, semanas después de la desaparición. Revisando viejos apuntes de clase, encontró una hoja suelta escrita por Facundo donde podía leerse: «Si desaparezco, no fue porque quise. Pregunten en lo alto, no en lo bajo». La familia mostró esa hoja a las autoridades, pero no fue aceptada como prueba por la policía. Dijeron que podía haber sido escrita en tono poético, que no significaba nada. Con el tiempo, el caso fue perdiendo fuerza mediática. La institución contrató abogados, emitió comunicados vagos, y tras meses de búsqueda sin resultados, la versión oficial terminó siendo: Facundo se fue por voluntad propia. La familia no lo aceptó. Nadie fue sancionado. Ningún profesor fue investigado a fondo. Y aquellos que mostraron dudas o intentaron hablar del tema fueron desplazados del colegio o renunciaron. Pasaron años, y el silencio se volvió más denso que cualquier teoría. Pero todo cambió cuando una reestructuración en el edificio del San Ignacio del Prado obligó a contratar un nuevo equipo de limpieza. Entre ellos estaba Ernesto Cardoso, un hombre de 62 años, jubilado del ejército, meticuloso hasta el extremo y con un fuerte sentido del deber. Ernesto no sabía nada del caso, no era de seguir las noticias, pero algo en la atmósfera del colegio le parecía raro, demasiado pulcro, demasiado ordenado, diría más tarde. Comenzó a notar zonas del edificio que nadie usaba, pasillos clausurados sin razón y depósitos que parecían haber estado sellados durante años. Fue en uno de esos depósitos, una pequeña habitación con estanterías polvorientas y archivos viejos, donde ocurrió el hallazgo. Revisando materiales que debían ser desechados, Ernesto encontró un cuaderno viejo, empastado en cuero artificial marrón. Al hojearlo pensó que era un diario abandonado por algún estudiante, pero dentro, entre dos hojas, había una nota suelta, amarillenta, con los bordes parcialmente quemados. El texto, escrito a mano con letra temblorosa, decía: «No confíes en ellos. No es lo que parece. Me dijeron que guarde silencio o me callan». Ernesto no lo supo de inmediato, pero esa nota iba a cambiar su vida para siempre. Algo en esa frase resonó con fuerza dentro de él. No era solo el contenido, era el tono, el miedo contenido en esas pocas palabras, la urgencia. A partir de ese momento, sin decírselo a nadie, comenzó a investigar. Usó sus ratos libres para revisar archivos, papeles viejos, registros de personal. Y pronto, los indicios comenzaron a multiplicarse. En el año de la desaparición de Facundo, al menos 4 profesores y un administrativo fueron transferidos abruptamente. 3 más renunciaron sin dejar carta ni motivo claro. ¿Casualidad? ¿Presión institucional? ¿O algo más oscuro? La obsesión de Ernesto por la verdad creció cada semana. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero también sentía que alguien tenía que hacer lo que nadie quiso hacer en su momento:
Facundo había desaparecido sin dejar rastro, pero ahora había una voz que emergía desde el olvido, y esa voz pedía ser escuchada. Si esta historia te está impactando tanto como a nosotros, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir cada nuevo caso en cuanto se publique. ¿Qué crees tú que sucedió con Facundo? ¿La nota encontrada es una prueba auténtica o parte de algo aún más siniestro? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos desde qué ciudad o país estás viendo este video. Tu aporte nos ayuda a seguir investigando casos reales que necesitan ser contados. La mañana del 21 de junio de 2006 comenzó como cualquier otra en el Colegio San Ignacio del Prado. Era miércoles, mitad de semana, y el frío en Montevideo ya obligaba a los alumnos a moverse por los pasillos con las manos en los bolsillos y las bufandas hasta la nariz. Facundo había llegado temprano, como siempre. A las 7:45 su tarjeta fue registrada en el ingreso y a las 8:00 ya estaba en su aula de tercer año, ubicada en el segundo piso del edificio principal. Ese día tenía 3 clases antes del recreo largo: matemática, literatura y biología. Los profesores que lo vieron afirmaron que se comportó de manera normal, participó, tomó apuntes y no mostró signos de ansiedad o malestar. Incluso, según una compañera que compartía banco con él, le hizo una broma sobre lo aburrido que era el profesor de biología. Nada parecía fuera de lugar. Pero tras el recreo, algo cambió. A las 10:30, según el registro disciplinario, Facundo fue citado por el director del colegio, el licenciado Andrés Frugoni, para entregar un informe sobre un incidente menor con un docente. Era un procedimiento común. El estudiante redactaba su versión de los hechos, firmaba el documento y este se archivaba. A veces los padres eran llamados. En este caso, no había mayor conflicto, pero Facundo pareció tomarse esa cita con una seriedad inusual. Un auxiliar de servicio lo vio caminar por el pasillo norte a las 10:44 con el sobre marrón en la mano. Llevaba puesta la misma chaqueta gris que usaba a diario y no llevaba mochila. La había dejado en su aula. Pasó frente a la sala de informática y saludó con la cabeza a una profesora. Luego, según el mapa del colegio, debía girar a la izquierda y entrar en la sala de reuniones, donde habitualmente se realizaban entrevistas personales. Esa sala no tenía cámaras, una omisión que más tarde sería objeto de duras críticas, y aquí se produce el corte total. No hay testigos que lo hayan visto ingresar. Nadie lo vio salir. No existen registros digitales ni sensores que indiquen su presencia en la oficina del director. Frugoni, en su testimonio inicial, aseguró que Facundo nunca llegó, que lo esperó unos minutos y luego continuó con otras tareas, que pensó que el estudiante se había arrepentido o pospuesto la entrega. Lo que nadie entendía era por qué Facundo dejaría su mochila, sus apuntes, su celular y desaparecería sin tomar nada. ¿A dónde podría haber ido? ¿Cómo habría salido de un colegio vigilado por guardias y cámaras sin que nadie lo notara? Durante las primeras horas tras la desaparición, los docentes creyeron que se había escondido como forma de protesta. Revisaron los baños, el gimnasio, la biblioteca. Nada. A las 13:00 se informó a los padres. La madre de Facundo llegó al colegio a las 13:40 y de inmediato sintió que algo no estaba bien. Patricia notó que los directivos estaban tensos, evasivos. Nadie tenía una explicación clara, solo frases vagas. Estamos investigando. Quizás fue una decisión impulsiva. Ya aparecerá. La policía fue notificada al día siguiente. Para ese entonces, ya habían pasado más de 24 horas sin rastro alguno. Los agentes revisaron las instalaciones, analizaron las cámaras, interrogaron a docentes y alumnos. Se emitió una alerta de persona desaparecida. Se contactó a hospitales, comisarías y organismos de tránsito. Pero todo fue inútil. Un dato que generó preocupación entre los investigadores fue el hecho de que el casillero de Facundo, ubicado en el pasillo del segundo piso, contenía su celular sin batería y su billetera con algo de dinero. También estaban su agenda escolar, un par de libros y un cuaderno que, según sus compañeros, era su diario personal. Ese cuaderno estaba casi vacío, o mejor dicho, las hojas que debían estar allí ya no estaban,
La teoría de la fuga voluntaria empezó a desmoronarse. ¿Quién se fuga sin llevar nada? ¿Y cómo se escapa de un colegio con seguridad privada sin ser visto? El colegio, sin embargo, mantuvo la narrativa de que Facundo había decidido irse. Nunca admitió la posibilidad de un crimen. No autorizó inspecciones profundas sin orden judicial, y estas órdenes tardaron semanas en llegar. A los pocos días, un rumor comenzó a circular entre los alumnos. Alguien había escuchado a Facundo hablar de algo que tenía que denunciar. Otro aseguró que lo había visto hablando en voz baja con una profesora de inglés, una semana antes, con un gesto preocupado. Pero nada de eso pudo ser confirmado. El colegio filtró a los medios un comunicado donde se sugería que Facundo estaba pasando por una crisis emocional, que había tenido conflictos personales, que posiblemente había decidido alejarse por voluntad propia. Ese mensaje caló en parte de la opinión pública, pero la familia insistía en otra versión. Su hijo no se había ido. Su hijo fue silenciado. Días después, se supo que un docente había sido suspendido por un episodio de conducta inadecuada con otro alumno. El hecho no fue relacionado oficialmente con la desaparición, pero algunos comenzaron a sospechar que algo mucho más profundo se ocultaba entre esas paredes. Aún así, sin pruebas concretas, todo fue clasificado como especulación. La policía elaboró un informe preliminar en el que destacaba 3 puntos inquietantes. 1. Que no había registros de salida de Facundo por ninguna de las puertas principales ni auxiliares. 2. Que varias cámaras de seguridad de esa zona del colegio estaban en mantenimiento ese día. Y 3. Que no existía un listado confiable de los adultos presentes en el sector de dirección esa mañana. Al parecer, no todos habían fichado su ingreso. A pesar de estos hallazgos, la investigación se estancó. No había cuerpo, no había testigos, no había pruebas físicas. La Fiscalía decidió archivar temporalmente el caso como ausencia voluntaria de persona, lo que en la práctica significaba que no se investigaría más a menos que aparecieran nuevas evidencias. La familia Rivero cayó en una espiral de dolor y frustración. Patricia dejó su trabajo. El padre comenzó a sufrir ataques de pánico. La casa se convirtió en un santuario de recuerdos congelados. La habitación de Facundo permanecía intacta, como si pudiera volver en cualquier momento. Pero cada nuevo día era solo un eco más de su ausencia. El colegio, por su parte, siguió funcionando. Cambió algunos protocolos internos, reforzó sus cámaras, contrató nuevo personal. Los profesores que estuvieron presentes ese año fueron gradualmente trasladados a otras instituciones o pasaron a tareas administrativas. Nadie hablaba del caso. Era como si el silencio hubiera sido impuesto desde arriba, como si el olvido fuera parte del contrato. Pero eso cambió años más tarde, cuando Ernesto Cardoso encontró aquella nota. A partir de ese momento, el velo del silencio comenzó a rasgarse. Ernesto, exmilitar, acostumbrado a seguir órdenes y respetar jerarquías, se encontró de pronto actuando en dirección contraria. Comenzó a dudar de todo, de los archivos ordenados, de las zonas que nadie usaba, de los candados que nadie reclamaba. Era como si el colegio fuera un cuerpo y él estuviera tocando una herida mal cicatrizada. Un día, mientras limpiaba un pasillo en desuso, uno de esos corredores olvidados que conectaban el bloque administrativo con los antiguos salones de música, encontró un casillero oxidado, oculto tras un biombo de madera. El candado era viejo, pero sólido. Lo marcaba el número 311. Nadie supo decirle de quién era. Ernesto consiguió una copia maestra, una herramienta que usaban para abrir casilleros abandonados, y lo forzó con cuidado. Dentro, halló una caja de cartón húmeda y deteriorada. En su interior, había papeles administrativos viejos, informes escolares, hojas sueltas. Parecían pertenecer a varios años distintos, pero había un grupo de documentos que le llamó la atención. Todos tenían el nombre de Facundo Rivero en la esquina superior izquierda. Eran informes internos, cartas, registros disciplinarios, pero también había un borrador de una queja formal escrita por él. Un documento que nunca fue entregado, donde denunciaba trato intimidatorio y humillaciones reiteradas por parte de un miembro del personal jerárquico. Ese papel tenía tachaduras, enmiendas, parecía escrito con rabia. Al pie de página,
Un mensaje en tinta negra decía: «Esto no puede quedar así. Si no me escuchan, lo voy a hacer público». Ernesto entendió que eso era una bomba, una verdad guardada durante años, y decidió que no podía callarla. Copió los documentos, los escaneó en su casa y los llevó en un sobre sellado a la familia Rivero, que vivía aún en la misma casa. La madre lo recibió entre lágrimas. Habían pasado casi 20 años, pero ella aún esperaba respuestas. Y en esas hojas encontró más que eso. Encontró la validación de que su hijo no había inventado nada, que había estado en peligro, que alguien dentro del colegio sabía y prefirió callar. Días después, Ernesto recibió una carta sin remitente. No estaba firmada, solo tenía una frase: «Por su bien, deje las cosas como están». Dale like a este video si quieres que más personas conozcan esta historia. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir descubriendo los secretos detrás de desapariciones sin resolver. ¿Qué crees que ocurrió con Facundo? ¿Quién escribió la nota encontrada en el depósito? ¿Y por qué esos documentos estaban escondidos? Déjanos tu teoría en los comentarios. Queremos leerte. Cuando el caso de Facundo Rivero fue finalmente denunciado a las autoridades, ya habían pasado más de 30 horas desde su última aparición registrada. Y en el mundo de las desapariciones, cada minuto cuenta. Lo que podría haberse tratado como una desaparición en circunstancias dudosas terminó abordándose, en un inicio, con una lentitud burocrática que erosionó toda posibilidad de encontrar pruebas frescas. El primer equipo policial que acudió al Colegio San Ignacio del Prado se topó con una barrera invisible. No era una muralla física, era una red de formalidades, evasivas y silencios compartidos. El director, Andrés Frugoni, mostró un rostro consternado, pero fue enfático. «Creemos que el estudiante se marchó por decisión propia. No hay señales de que haya ocurrido nada indebido dentro de la institución». Acompañado por su equipo legal, evitó usar la palabra desaparición y en su lugar prefería ausencia no justificada. Los investigadores comenzaron revisando las cámaras de seguridad. En teoría, el colegio contaba con 42 cámaras distribuidas por todo el predio, pero al acceder a las grabaciones, se descubrió que 3 de ellas, las que cubrían el ala norte, incluyendo el pasillo que conducía a la sala de reuniones, estaban fuera de funcionamiento desde días antes. La empresa contratista explicó que se trataba de una avería del sistema, que aún no había sido solucionada por retrasos técnicos. Los agentes consideraron esa falla como altamente sospechosa, pero sin registros de video, no había mucho que pudieran probar. Entonces recurrieron a los testimonios. Se entrevistó a profesores, personal de limpieza, administrativos y alumnos. Todos parecían tener poco que decir. Nadie había visto a Facundo salir. Nadie recordaba haberlo escuchado gritar, correr, ni siquiera hablar después de las 10:44. Lo más inquietante era que varios profesores que en teoría debían estar en el ala administrativa esa mañana, incluyendo al psicopedagogo, la orientadora y el propio Frugoni, tenían versiones confusas de lo que estaban haciendo. Sus horarios no coincidían con los registros de ingreso. Uno afirmó que había salido a comprar café, otro que estaba en el baño, y ninguno vio a Facundo. A la semana de la desaparición, se organizó un rastrillaje. Participaron policías, bomberos, perros rastreadores y decenas de voluntarios. Se inspeccionaron los terrenos del colegio, los alrededores, y hasta se dragaron pequeñas zonas de un arroyo cercano. Nada fue hallado. Ni una prenda, ni un objeto, ni una huella. La búsqueda se extendió durante casi un mes, con presencia esporádica de medios locales. Pero pronto, el caso fue eclipsado por otras noticias. La cobertura disminuyó, las preguntas incomodaban, y el colegio activó su estrategia de defensa. El San Ignacio del Prado contrató a un equipo de abogados especializados en imagen institucional. Emitieron comunicados donde remarcaban que el bienestar de sus estudiantes era prioridad y que la institución colaboraba con las autoridades. Sin embargo, los investigadores se quejaban en privado cada vez que pedían acceso a algún archivo, plano del edificio o registro digital. Se demoraban semanas en recibirlo. Uno de los detalles más frustrantes fue el acceso restringido a los casilleros personales. Aunque los padres de Facundo autorizaron el acceso al suyo,
Otros casilleros cercanos, que podrían haber contenido pistas o mensajes, no pudieron ser revisados sin orden judicial, y esa orden nunca llegó. La relación entre la familia Rivero y el colegio se volvió tensa. Al principio, Patricia, la madre de Facundo, acudía cada semana a hablar con directivos. Pedía que revisaran de nuevo los registros, que llamaran a docentes ausentes, que investigaran las zonas cerradas. Con el tiempo, esas reuniones cesaron. La trataron como a una madre desesperada que no aceptaba la realidad. Uno de los momentos más angustiantes ocurrió en el segundo mes desde la desaparición. Patricia, harta de los rodeos, se presentó ante la prensa con una copia de la hoja que su hijo había escrito semanas antes, la que decía: «Si desaparezco, no fue porque quise. Pregunten en lo alto, no en lo bajo». Esa frase apareció en diarios y noticieros. Por un instante, el caso volvió al centro de la atención. Pero el colegio respondió con un comunicado demoledor. «Entendemos el dolor de la familia Rivero, pero no podemos permitir que se difamen a nuestros docentes y autoridades sin pruebas fehacientes. Rechazamos enérgicamente las insinuaciones infundadas». Aquella respuesta fue como una cuchillada para Patricia. Su esposo, que hasta entonces se había mantenido en silencio, estalló ante los medios. ¿Qué más necesitan? ¿Un cadáver? ¿Una confesión? ¿Por qué no están investigando al colegio como lo que es, una institución cerrada, con secretos, con poder? Pero los días pasaban, y sin pruebas, la justicia no avanzaba. Los alumnos del colegio fueron advertidos de no hablar con periodistas. Algunos profesores fueron convocados a reuniones internas de lineamiento institucional. Y aunque varios padres se solidarizaron con la familia Rivero en privado, en público nadie se atrevía a desafiar al San Ignacio. Era una institución intocable. Las consecuencias de alzar la voz eran impredecibles. Uno de los pocos que intentó hacerlo fue un profesor de literatura, Marcelo Arévalo, que había tenido a Facundo en clase durante 2 años. En una entrevista radial declaró: «Era un chico brillante, tenía ideas profundas, y sí, era crítico, pero no conflictivo. No creo que se haya ido por voluntad propia. Creo que vio algo, y que lo quisieron silenciar». Días después de esa entrevista, Arévalo fue citado por las autoridades del colegio. Lo obligaron a retractarse públicamente. Poco después, renunció. En paralelo, los investigadores comenzaron a notar algo inquietante. Muchos de los adultos que trabajaban en el colegio en 2006 ya no estaban allí. Algunos se habían jubilado anticipadamente, otros se habían mudado al extranjero, algunos simplemente desaparecieron del mapa laboral. No había forma de contactarlos, y en varios casos, sus expedientes habían sido extraviados. Esto alimentó la teoría de una especie de limpieza interna, como si la institución hubiera desmantelado todo rastro que pudiera vincularla con lo ocurrido. Cada vez que un nuevo oficial asumía el caso, se encontraba con un muro de documentos faltantes, registros inconsistentes y testimonios debilitados por el tiempo. Los años pasaron, y el caso de Facundo se convirtió en uno más de los muchos expedientes archivados en la Fiscalía. Un expediente frío, lleno de interrogantes sin responder, pero nunca fue olvidado por su familia. Y, años después, tampoco por Ernesto Cardoso. Aquel limpiador, ajeno al colegio durante la época de la desaparición, se convirtió en una figura central en esta historia no por azar, sino por su capacidad de observar lo que otros habían elegido ignorar. Su hallazgo de la nota, su acceso al casillero sellado y su instinto de justicia lo llevaron a realizar una investigación que las autoridades no habían podido o querido hacer. Y con cada nuevo descubrimiento, la figura de Facundo se hacía más nítida. Ya no era solo un estudiante desaparecido, era un denunciante, alguien que había tocado una fibra peligrosa dentro del colegio, alguien que quizás había estado a punto de revelar algo que podía destruir reputaciones, carreras y estructuras de poder. ¿Por qué entonces las autoridades no actuaron con más fuerza? ¿Por qué nadie revisó las conexiones entre el director Frugoni y otros jerarcas del sistema educativo privado? ¿Por qué tantas zonas del colegio fueron clausuradas en los meses posteriores a la desaparición? Una teoría comenzó a circular en los círculos más informados. Facundo iba a hacer pública
una denuncia de abuso psicológico y quizás algo más grave, por parte de un alto cargo del colegio. Esa denuncia no llegó a destino y luego desapareció. El documento encontrado en el casillero por Ernesto parecía confirmarlo. Era un borrador, tachado, corregido, lleno de rabia contenida. Una prueba de que Facundo había empezado a escribir su verdad, pero fue interrumpido. Las autoridades, al recibir copia del documento entregado por Ernesto, decidieron reabrir brevemente el caso. Se citaron a algunas personas, se revisaron archivos, pero pronto, la presión institucional volvió a imponerse. La reapertura duró apenas semanas, y luego otra vez silencio. Ernesto, sin embargo, no se detuvo. Comenzó a registrar todo: fechas, nombres, ubicaciones, archivos. Tenía miedo, sí, pero más fuerte era su necesidad de hacer justicia. Sabía que algo había ocurrido dentro del colegio y temía que aún estuviera ocurriendo. Si este relato te genera indignación o dudas, te invitamos a apoyar este canal con un like y una suscripción. Tu voz también cuenta. ¿Crees que alguien dentro del colegio ayudó a encubrir la desaparición? ¿Es posible que aún haya personas con información clave que callan por miedo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu participación es esencial para mantener viva esta historia. A pesar de los obstáculos, Ernesto Cardoso no se detuvo. Consciente del riesgo, decidió conservar copias digitales de todo lo que encontraba. Temía que, si algo le ocurría, nadie más se animaría a seguir el rastro. Lo más inquietante fue lo que sucedió apenas días después de entregar los documentos a la familia Rivero. Una mañana, al llegar al colegio, notó algo fuera de lugar en el pasillo que conducía al casillero número 311. El biombo que antes ocultaba su existencia había sido retirado. El casillero vacío. El candado forzado y las huellas sobre el polvo indicaban que alguien había estado allí durante la noche. El colegio, por supuesto, no tenía registros de acceso inusuales. Nadie vio nada. Nadie escuchó nada. Pero esa misma noche, las cámaras de seguridad, ahora más modernas, captaron una figura encapuchada que entró al pasillo desactivando las luces de movimiento. La figura se detuvo frente al casillero, manipuló la cerradura con herramientas y extrajo algo que colocó dentro de una mochila negra. Esa grabación fue recuperada por Ernesto gracias a un técnico amigo que aún trabajaba para la empresa de mantenimiento. Al verla, no pudo evitar sentir una mezcla de triunfo y temor. Estaba claro. Alguien había estado siguiendo sus pasos. Alguien sabía que él sabía. El video fue entregado a la familia Rivero. Ellos, a su vez, intentaron llevarlo a la justicia, pero el fiscal encargado del caso, el cuarto desde la desaparición, desestimó su valor. No se puede probar que ese material corresponda a los elementos del caso. Podría ser cualquier cosa. Así, una vez más, el peso de la verdad quedó aplastado por la maquinaria de la burocracia. Y entonces comenzaron a surgir las teorías. Algunos sostenían que Facundo había sido víctima de un crimen institucional, encubierto por figuras poderosas dentro del colegio, que había amenazado con revelar prácticas de acoso, favoritismos oscuros o manipulaciones psicológicas, y que alguien decidió que lo mejor era hacerlo desaparecer antes de que hablara. Otros apuntaban hacia una trama más amplia, que el colegio funcionaba como una red de protección para figuras influyentes, donde los escándalos eran enterrados antes de salir a la luz. En este contexto, Facundo habría sido un daño colateral, un joven que supo demasiado pronto. Una teoría más radical, aunque sostenida con convicción por algunos exalumnos, hablaba de una especie de ritual de iniciación secreto entre ciertos jerarcas. Una práctica antigua, encubierta bajo símbolos y reuniones nocturnas, donde los alumnos conflictivos eran sometidos a pruebas extremas. Una de esas pruebas, según los rumores, salió mal. Y luego estaban quienes creían que Facundo había escapado, que aún estaba vivo en algún lugar escondido por voluntad propia o por miedo, que había fingido su desaparición como forma de venganza. Esta teoría, aunque seductora para quienes no querían enfrentar la posibilidad de un crimen, era rechazada por la familia con firmeza. Facundo no se habría ido así, no habría dejado todo atrás sin dejar una sola palabra para nosotros, decía su madre. Ernesto, por su parte,
desarrolló una perspectiva distinta. Para él, el colegio no solo había encubierto un hecho trágico, había creado una versión oficial tan poderosa que nadie podía desafiarla sin quedar aislado. La historia no era solo sobre lo que le pasó a Facundo, era también sobre cómo las instituciones protegen sus muros, sobre cómo la verdad puede quedar atrapada entre expedientes y carpetas polvorientas que nunca verán la luz. El final llegó con una escena breve pero simbólica. Una noche, la madre de Facundo recibió un sobre en su buzón. Dentro había solo una hoja, la misma hoja que Ernesto había encontrado años atrás, con las palabras manuscritas: «No confíes en ellos. No es lo que parece. Me dijeron que guarde silencio o me callan». Pero ahora había una línea más, escrita con la misma letra: «Lo intenté, pero el miedo gana cuando el poder es absoluto». No había remitente, no había huellas, pero el mensaje estaba claro. A casi 20 años de la desaparición, el Colegio San Ignacio del Prado sigue operando, moderno, respetado, con nuevos edificios y cientos de alumnos. La mayoría no sabe quién fue Facundo Rivero. En las reuniones institucionales, su nombre no aparece. En los archivos públicos, su caso está archivado como desaparición voluntaria. Pero quienes han seguido esta historia saben que no fue voluntario, que fue invisible, y que esa invisibilidad fue construida cuidadosamente, porque a veces el mayor crimen no es la desaparición de una persona, es la desaparición de la verdad. Y tú, que has llegado hasta aquí, tienes la oportunidad de hacer algo diferente, no olvidar. Si esta historia te conmovió, si te indignó, si despertó en ti más preguntas que respuestas, entonces este canal es para ti. Dale like al video para que más personas conozcan el caso de Facundo. Comenta qué teoría crees que es la más posible y por qué. ¿Fue un encubrimiento, una red institucional o algo aún más oscuro? Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir descubriendo la verdad detrás de las desapariciones que el mundo quiere olvidar. Tu voz puede ser el eco que despierte otras conciencias. Gracias por acompañarnos hasta el final.